Y cuando el presidente de la República da su discurso el 28 de julio, como que le enmienda la plana y dice: los profesores que cometieron delitos de terrorismo no van a poder estar más en las aulas escolares, lo cual me parece muy bien, destacable por parte del presidente de la República. De ahí en más, tenemos que esperar un poco lo que va a ser la lucha por la conformación de las comisiones ordinarias, a ver cómo van a estar las disputas. Dicen que Solidaridad Nacional se quedará con fiscalización, eso forma parte del manejo. Y ojalá que esta vez el señor Isla Rojas permita que aquellos proyectos trascendentales para el país, urgentes para el país, sean tocados en el Pleno del Congreso y sean discutidos, que la Junta de Portavoces llegue a consenso para discutir aquellos proyectos que son realmente de gran importancia, y no si se va a celebrar el día del sancochado, del pollo a la brasa y el chicharrón, que son temas anecdóticos, ¿no? Correcto. Recuerde, amigo televidente, a las 10 de la noche presentaremos el sondeo relámpago de la edición de hoy. Alfredo, ¿qué te dicen los pergaminos de Víctor Isla? ¿Se conocen en perspectiva? ¿Cómo ves como presidente del Congreso ante congresistas? Con todo franqueza y complementando lo que ha dicho Pepe, ¿no? Sí, a mí me preocupa obviamente su manera de pensar en relación al terrorismo. Tampoco seamos tontos, vivimos en el país de la aeronáutica, pues las cosas siempre caen en el aire, ¿no? Su vinculación al chavismo, que es verdad, se ha tocado mucho en los medios, pero nunca se aclaró. Nunca se aclaró cómo se financió la campaña del señor Humala. Nunca se aclaró el patrimonio personal del señor Humala. Un militar de mando medio retirado, con una pensión, no sé si da para una casa, 4x4, etcétera, colegios, etcétera, etcétera. Lo digo con toda franqueza y con todo cariño. No, pero nunca se aclaró. Nunca se aclaró. Ya bueno, y eso por un lado, a margen de la vinculación con el chavismo, ¿no? De este señor, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, pues yo también concuerdo con Pepe que hay que darle la oportunidad, pues, sin va a comenzar, obviamente. Pero claro, ¿qué termómetros tenemos? Primeramente, el reparto de las comisiones que estamos viendo en estos días, ¿no? Obviamente, el plato jugoso del día es la comisión de fiscalización, obviamente, y la comisión de ética, ¿no? Porque por ahí es el tema delicado. ¿Quiénes van a pasar por ese filtro, digámoslo así, ¿no? Eso por un lado. Luego, el segundo tema, la producción legislativa. Obviamente, un presidente del Congreso es medido por la cantidad de normas que emite en su legislatura y la calidad de las mismas. Lo que ha dicho Pepe es cierto. ¿Qué normas van a salir? No fundemos pues más universidades, el día del pollo a la brasa, el día del ceviche, qué sé yo, ¿no? Y por último, el tema de fiscalización. Hay que ver que se fiscalice con equidad. No con nombre propio, ni a dedo, ni por intereses. Pero bueno, vamos a ver qué pasará esta semana con las comisiones, porque ahí sí es un juego de toma y daca, que me das, que te doy, y quiénes estaremos, ¿no? Solidaridad ya está en la mesa, ¿no es cierto? Sí, es lo que se dice una que, vicepresidencia. claro, parece que se va a quedar con fiscalización. Está a través de José Luna. Así ¿no? es. Fernando Urbina, ¿qué dirá Fernando Urbina, que a través de su ejercicio profesional ha asumido la defensa en algún momento del actual presidente Ollanta? Bueno, en principio considero que Víctor Isla no es una isla, como si lo fue el presidente de Bogotá. La isla Gilligan. De repente también, porque tocaban los congresistas la puerta y se la cerraba. Entonces, aquí creo que Isla tiene una capacidad política demostrada. Yo no tengo un cariño malo hacia él, en realidad creo que hemos visto que él tuvo un rol opositor muy intransigente, eso ya lo juzgará la historia, pero creo que como presidente del Congreso tiene la posibilidad de hacer vínculos diferentes, tanto con los partidos políticos que le han dado su respaldo, como con los gremios y con el Ejecutivo, porque es hombre de confianza del presidente. Entonces, tiene todas las condiciones para hacer una buena gestión, número uno. Número dos, ¿qué debe enfrentar Víctor Isla en el corto plazo? Primero, debe enfrentar la designación del oficial mayor del Congreso. Va a nombrar un oficial mayor que va a ser un signo de los nuevos tiempos que se vienen. Tiene que ser un oficial mayor, como lo reclamó muchas veces el doctor Vargas Aya, que demuestre una meritocracia, habrá un concurso público. Número dos, tiene que concertarse una agenda legislativa, ya no una agenda de la coyuntura y los medios, en este caso de los clubes de la derecha, como ha ocurrido hasta ahora. Tiene que haber una profunda reflexión de los grupos políticos, tiene que haber planeamiento estratégico, tiene que haber reglamentos de por medio. Lo que estábamos hablando, que se vuelva a la institucionalidad de un servicio parlamentario que es necesario. Yo creo que esos serían unos primeros indicadores de lo que podría ser Víctor Isla. Y lo que va a haber pronto es la interpelación a la ministra Salas, si es que esta procede o no. Doctor Vargas Aya. Bueno, yo la verdad es que no sé, no podría aventurar a decir si qué hará de bueno o de malo o no, porque no me gusta ser pitonizo. Además no he tenido la oportunidad de conocerlo al señor Isla. Lo único que puedo decir de declarar mi mejor voluntad, que le vaya bien en el ejercicio de sus funciones,
tan delicadas que son las de dirigir el Congreso. Retomo esta parte del comentario de sus palabras de Romero, cuando con toda propiedad dijo el llamado primer poder del Estado. Efectivamente, es llamado, pero no es primer poder del Estado. Ha pasado al segundo o tercer lugar. Además, el Congreso casi nunca fue primer poder del Estado. El primer poder del Estado solamente es el Parlamento en las democracias parlamentarias, en los países con gobiernos parlamentarios. Pero en el Perú, donde existe un presidencialismo mucho más fuerte que inclusive que el de los Estados Unidos, el Parlamento se ha convertido, es un apéndice del Poder Ejecutivo. Tiene tales cantidades, el primer poder del Estado es el presidente del Ejecutivo y fundamentalmente y finalmente el presidente de la República, porque él tiene tal cantidad de facultades que el Congreso no las tiene. Por ejemplo, el presidente de la República puede disolver el Congreso cuando quiera, constitucionalmente. En cambio, el Congreso no puede acusar al señor presidente de la República, la Constitución le prohíbe, y le dice solamente, si acusas, lo disuelvo. El presidente de la República, luego, creo que la principal tarea del actual Congreso, con la dirección del señor Isla, debería ser devolverle al Parlamento su verdadera jerarquía, que deje de abdicar el Congreso sus funciones legislativas, con esa cantilena y corruptela de estar cada rato ese es un buen punto, sí. dando facultades delegadas legislativas al poder. Eso quiere decir abdicación o traición a las facultades legislativas que le corresponden única y exclusivamente al presidente. Luego, en el Congreso están durmiendo el sueño de los justos varios proyectos para perseguir a la corrupción en el país y para garantizar la seguridad nacional, la seguridad pública. Estos proyectos están allí, han sido presentados hace más de un año y están esperando, son proyectos que son relacionados con la reforma del poder de la Constitución y la reforma de las leyes penales. Luego, hay que evitar también aquella otra corruptela que desgraciadamente está con la Constitución, pero eso puede obviarse, de que los parlamentarios están haciendo cola para ser ministros. El pueblo los ha elegido para ser legisladores y no para ser ministros. Y el presidente de la República siempre, cada vez que encuentra una voz más o menos contestataria, lo primero que hace es silenciarlo, dándole una cartera ministerial. El Parlamento tiene que constituirse realmente, aunque no en primer poder del Estado, pero un poder autónomo que signifique el equilibrio de los poderes, que es el anhelo nacional. Bien, doctor Héctor Vargas Aya. Rápidamente pide la palabra Pepe y el doctor Fernando Urbina. Antes de iniciar el debate sobre esto, recuerde, más adelante, después de las 10, estaremos ya listos para nuestro sondeo relámpago. Sí, Pepe. Sí, dos detalles muy rápidos, Rafael, y a mérito de ser corregido por el doctor Vargas Aya, que ha formado parte del legislativo, pero a veces se le achaca al presidente del Congreso de la República temas importantes, como por ejemplo el doctor hablaba de las facultades del legislativo, de legislar pedidas por el Ejecutivo, pero eso va a depender un poco de la votación que se haga en el Pleno del Parlamento, porque siendo un pedido del presidente de la República, es decir, del Ejecutivo, va a tener prioridad para ingresar al debate. Entonces, de todas maneras va a tener que ingresar al debate, y más que depender del presidente del Congreso, va a depender de cómo voten los parlamentarios para poder otorgarle o no esta facultad al Ejecutivo. Y un último tema que también va, creo yo, un poco en descarga de lo que puede ser la labor del presidente del Congreso. Se está priorizando, y espero que así se dé, para este periodo legislativo el nombramiento de defensor del pueblo, de los miembros del BCR, los miembros del Tribunal Constitucional, pero tampoco depende del presidente del Congreso. En todo caso, la mesa directiva en pleno tendrá que buscar un consenso entre los parlamentarios en mayoría, porque acordémonos que ahora se va a necesitar 66 votos para poder obtener a cada uno de estos representantes. Sí, Fernando. Solo brevemente recordar que en las democracias contemporáneas la función principal de los parlamentos es la fiscalización, el control, cosa que no es el Ejecutivo. El Ejecutivo es controlado por el Congreso, y el Congreso es un ente colegiado que tiene una significación que no la tiene el Ejecutivo. Tiene la pluralidad, la representación de la nación. Víctor Isla dijo pues que no va a ser una suerte de mese partes el legislativo del Ejecutivo. Vamos a ver si eso prospera. Un añadido a una especie de pregunta que formula Rocha. No es tan exacto que depende de la sala. Yo he dirigido también el Congreso. Debo decirle con toda hidalguía que un buen presidente que se maneja con cortesía, con probidad, con respeto a es el 50% del Congreso.
Sí, señores. Exacto. Es el 50% del Congreso. Nadie se opone a las buenas formas, a la reunión, a los portavoces. Por otro lado, el Congreso actual, en el Congreso actual no hay mayoría oficialista. Hay más garantía para no otorgar las facultades legislativas. He escuchado voces. La gran mayoría del actual Congreso no está de acuerdo con la facultad con la delegación de facultades. No está de acuerdo. Si tuviera mayoría, el presidente sí habría ese riesgo, como hubo en muchos casos en mi época también. Y en mi época hemos tenido una mayoría absoluta y hemos negado más de una vez la facultad delegada al Poder Ejecutivo. De manera que no es tan exacto eso. Y permíteme hablar en primera voz porque desgraciadamente todavía estoy vivo. Bueno, sí, claro. Como se dice, doctor, el pudín se prueba comiéndolo. ¿Ah? El pudín se prueba comiéndolo. Pero es diferente delegar en un Congreso donde la mayoría no se va a controlar, a un Congreso como este donde sí va a haber un control. Y ese control debería ser más perfeccionado. Eso es lo que quiere la sociedad. Bien, Y correcto. el tema va a ir al voto, que es lo que yo Así decía. Vamos a las 11 noticias que impactan al país. Regresamos con el público televidente sobre este tema y ya nos preparamos después para el sondeo relámpago. Volvemos.